Buenas noches. ¿Sí? Soy Ana María Mustapik, la directora del departamento, y tengo el gusto de recibirlos nuevamente en esta segunda jornada que tenemos acerca de los 100 años del Tratado de Sykes-Picot. En el día de hoy el tema que convoca es la intervención y crisis humanitaria en Siria, y bueno, tenemos el honor de contar con la presencia del embajador Hamzeh, me dijeron, ¿no? Sí. Hamzeh Dawalibik, muy bien, de Pablo Bota y de Leisa Brumat. ¿Sí? Yo ahora los dejo en manos del organizador de este evento, que además va a ser también coordinador de la mesa. Continúa entonces, Odor, con la tarea. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, tenía un apunte, pero desapareció. Alguien se lo habrá llevado, no importa. Lo que primero le quiero agradecer a la Universidad Torcuato Di Tena, en la persona de la doctora Mustapik, por abrirnos nuevamente las puertas de esta casa de estudio, al señor Adil Batie, presidente del Club Sirio-Libanés, y al director del diario sirio-libanés, Jawad Brahim, por el apoyo que nos brindaron. Y bueno, lo que les quería transmitir un poco es que de ahora en adelante vamos a dejar de lado un poco, básicamente lo vamos a dejar de lado el acuerdo de Sykes-Picot. Va a ser una excusa de ahora en más para hablar de los desafíos políticos que enfrentan los países de la región, particularmente Siria, que nos toca hoy, Líbano y Palestina posteriormente. La razón del título que nos convoca hoy tiene que ver con que nos enfrentamos a un sistema internacional que está en cambio, donde el centro de poder se está mudando, y esto genera tensiones en las regiones periféricas, siendo Medio Oriente o el Mashrek para otros una de esas zonas periféricas en las cuales vemos un aumento de los conflictos. Este aumento de los conflictos está muy relacionado con el aumento de la intervención internacional en la región, arrancando con Afganistán en 2001 y a partir de entonces, bueno, Irak en 2003, y más recientemente podemos hacer referencia a Libia, a Yemen y particularmente Siria. Siria se ve hoy en el foco de este proceso de redistribución de poder, en esta lucha por constituir un nuevo sistema internacional. Y bueno, los conflictos traen asociados problemas humanitarios, especialmente el desplazamiento de personas. Algunos son solamente desplazados dentro de su estado y otros se convierten en refugiados al abandonar su estado original, o donde residen naturalmente. El problema fundamental es que el conflicto destruye el contexto en donde estos ciudadanos llevan adelante su vida día a día, con lo cual su retorno al lugar natural se ve de alguna manera imposibilitado en la medida en que las condiciones para desarrollar su vida no se reconstituyan. Entonces, lo que le quiero dejar de mensaje es que mientras no encontremos formas pacíficas para las resoluciones de estos conflictos, vamos a seguir observando crisis humanitarias alrededor del mundo. Ahora sí, les voy a dejar con el primer panelista, que es el embajador de Siria en la Argentina, Hamzeh Dawalibik, y después lo van a seguir el doctor Pablo Bota y la magíster Leisa Brumat. Pronta, doctora. Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir y espero que puedan disfrutar del encuentro. Muchas gracias. Inicio primero con un gran agradecimiento. Sí, y
mi colega va a asistirme con una breve traducción de mi introducción. Sí, por favor. Bueno, primero queremos agradecer a la Universidad de Turquato y Tela por la organización, a las autoridades del Club Sirio-Libanés y al diario Sirio-Libanés por habernos dado el espacio para participar en este ciclo de conferencia que ya empezaron y ahora va a seguir en la actividad. Para decir la verdad, no es fácil hablar sobre un acuerdo de Sykes-Picot y las consecuencias después 100 años sobre el Medio Oriente en general y sobre Siria en especial. Pero espero que mi texto será una base útil para una larga discusión. Tengo el coraje de nominar mi intervención como una introducción a una larga discusión, porque hablar sobre el Medio Oriente y Siria y la crisis actual necesita mucho tiempo. Debo evitar que mi intervención sea pesada, ¿no? En este caso اليوم حيقرا نصه اللي هو محضره لانه مش سهل على المستوى الاسباني. Vamos a leer un texto que ya había preparado el embajador, que va a ser en carácter de un resumen histórico, empezando por la firma de Sykes-Picot hasta la actualidad. Ok, muchas gracias. ¿Puedo usar? ¿Está prendido? ¿Eso? Okay. Gracias. Volvamos un poco a la historia y hagamos un repaso breve acerca de las consecuencias de las guerras a lo largo de la misma, aprovechando la conmemoración de los 100 años de la firma del acuerdo de Sykes-Picot, que fue un acuerdo para solucionar el problema de la competencia y el conflicto de las influencias entre los países aliados de la Primera Guerra Mundial, con el fin de reconstruir un Medio Oriente sobre los escombros del Imperio Otomano, considerando que en realidad Sykes-Picot es un nombre simbólico para los 3 convenios que conformaron los principios del plan para dividir el Estado otomano entre las potencias europeas aliadas de la Primera Guerra Mundial. Uno de esos convenios, el firmado en Londres en el año 1916, incluyó la división de la mayoría de las provincias árabes y el sur de Anatolia entre Francia y el Reino Unido. Y según ese convenio, conocido por los nombres de sus firmantes, Mark Sykes y Georges Picot, se dividió a la Gran Siria en 4 partes: Palestina, el este de Jordania, el Líbano y la Siria moderna. Los pueblos de los países dominados por los otomanos no tuvieron nada que ver con el criterio que se usó para dividir sus patrias, ni con la misma idea de división. Los intereses de los imperios europeos y sus intentos por lograr sus metas estratégicas en Oriente formaron el sistema post-Primera Guerra Mundial, y las consecuencias tan catastróficas sobre Oriente y sus habitantes, incluso hasta después de haberse logrado sus respectivas independencias.
El sistema post-Primera Guerra extrajo el concepto del Estado Nacional, dando a luz al reclamo kurdo, que se transformó con el tiempo en un factor de largo plazo y alto costo que debieron pagar todos los países de Oriente. También ese sistema se caracterizó por la formación de un Estado para recibir inmigrantes judíos en la tierra palestina, cumpliendo la promesa de Balfour de 1917, desplazando y exterminando al pueblo palestino. En conclusión, el resultado más dramático de la Primera Guerra Mundial, que terminó en el año 1918, fue eliminar la existencia del Imperio Otomano para imponer sobre las provincias árabes una nueva invasión, una nueva ocupación. Tiempo después empezó a aparecer la riqueza petrolera en el Golfo Arábigo y sus alrededores, lo que hizo que el Reino Unido se viera obligado a proteger esa riqueza y garantizar su continua explotación. Para lograr eso era necesario devolver la estabilidad a la región, alejarla de los riesgos y las influencias internacionales, vigilar a las potencias regionales y acabar con cada movimiento que pudiera llegar a amenazar su dominio sobre esos recursos. En ese contexto surge la lucha contra el comunismo, el cual demostró después de la revolución bolchevique y la fundación de la Unión Soviética su renuncia a los intereses de Rusia en la región y a su política de la expansión geográfica, dedicándose a la expansión ideológica y el apoyo a los movimientos revolucionarios en el mundo. Lo que podemos decir es que las guerras del siglo XX fueron guerras de naciones, especialmente la Segunda Guerra Mundial, que se expandió por todo el mundo y que sus principales consecuencias fueron el surgimiento de las nuevas potencias mundiales y la desaparición de la influencia política y económica de Europa en general y del Reino Unido en particular, trasladando de esa manera el centro del poder mundial hacia los Estados Unidos y la Unión Soviética, causando un cambio profundo en el mapa geopolítico mundial y no logrando más que la destrucción de la mayoría de las ciudades y capitales europeas y la devastación de los centros económicos, culturales y turísticos más importantes del continente europeo. Al comienzo de la Guerra Fría, los estrategas norteamericanos ideaban planes unilaterales políticos, estratégicos y económicos para dominar al mundo y dirigirlo en contra de la Unión Soviética, quien por su parte estaba alerta al ascenso del poder norteamericano en Europa y el mundo occidental, ya que Estados Unidos había comenzado con su política de expansión de poder y había anunciado su guerra contra el comunismo soviético con el fin de imponer su liderazgo político en el mundo occidental, debilitado por las guerras anteriores. Medio Oriente y el Golfo Árabe estaban en la cartera de intereses del nuevo
imperio norteamericano, por su ubicación estratégica, por ser el punto de encuentro de los 3 continentes mundiales, por ser una excelente conexión para los transportes marítimos, aéreos y territoriales, y por su cercanía con Europa y al mismo tiempo con China y Rusia, lo que le da a la región un gran valor estratégico y militar, contando además con el factor económico de su extensa riqueza petrolera, que fue la causa final de establecimiento de la relación norteamericana con Medio Oriente. Cabe mencionar que en todo este contexto, el apoyo norteamericano hacia Israel fue y seguirá siendo el obstáculo principal para el acercamiento árabe norteamericano, ya que Estados Unidos nunca podrá apoyar una unidad de los países árabes, lo que, según su pretexto, amenazaría la seguridad de Israel, debido a que Estados Unidos considera a Israel como su sostén real ante cualquier amenaza contra los yacimientos de petróleo de la región, lo que ha llevado a transformar su plan para controlar ese petróleo en un plan expansivo de guerras y intereses en los territorios árabes, haciendo la vista gorda hacia los legítimos derechos del pueblo palestino y sin comprender que la estabilidad volverá a nuestra región cuando se devuelvan sus derechos y sus tierras al pueblo palestino y las tierras sirias y libanesas ocupadas. Y siguiendo el orden histórico de ese conflicto, podemos mencionar los acontecimientos en Afganistán y la intervención soviética, dando pie a los Estados Unidos de aprovechar la ocasión para promover su presencia militar y seguir controlando la zona del Golfo, usando el factor religioso para provocar a los países musulmanes contra los soviéticos, mostrándoles que los mismos estaban ocupando un país musulmán. Así, Estados Unidos logró organizar y armar a los excluidos de países como Arabia Saudita, Irán, Egipto, Argelia, Marruecos, Afganistán, Pakistán y de las naciones musulmanes de la Unión Soviética, a fin de combatir a los soviéticos en Afganistán bajo el título de Al-Jihad contra los blasfemos soviéticos. Y una vez logrado el triunfo norteamericano en Afganistán, esos excluidos armados se volvieron en contra de su amo y formaron la estructura del terrorismo internacional, liderados por Osama Bin Laden, para luchar contra Estados Unidos y Occidente en general bajo un nuevo lema de combatir a los blasfemos y los dominadores del mundo. La invasión norteamericana en Afganistán promovió el crecimiento del movimiento talibán, el más extremista y violento en el mundo, transformando a ese país en el primer exportador de terroristas del planeta. Así, los talibanes destruyeron todos los símbolos religiosos históricos de los budistas que no habían formado ninguna amenaza contra la fe islámica antes de esa invasión.
En marzo del 2003, Estados Unidos junto con sus aliados invadieron Irak, destruyendo más del 80% de su infraestructura, quemando museos, saqueando ruinas, desarmando los ministerios iraquíes, el ejército, vaciando los bancos y matando a profesionales e investigadores en sus hogares. Quemaron mezquitas y iglesias históricas, y después de todo lo ocurrido, las Naciones Unidas jamás lograron comprobar la existencia de armas químicas o la colaboración de Irak con el terrorismo. Posteriormente, y a consecuencia del desarme del ejército iraquí, comenzaron a aparecer gradualmente las células extremistas hasta que surgió ISIS en el año 2006. Liderado por al-Baghdadi, quien estaba preso en las cárceles norteamericanas. Aún así, algunos funcionarios norteamericanos siguen creyendo que la invasión de Irak fue para establecer la democracia en ese país. Al año siguiente, en el 2004, el canciller norteamericano Colin Powell visitó Damasco con una lista de condiciones, solicitando al gobierno sirio aceptar las mismas. Las condiciones eran cortar las relaciones con Irán, cortar las relaciones con los palestinos y expulsar a sus agrupaciones políticas y culturales residentes en Siria. Porque Siria en ese momento cobijaba a más de 500,000 de palestinos. Cortar las relaciones con el partido libanés Hezbollah, iniciar las negociaciones de paz con Israel bajo las condiciones norteamericanas e israelitas, reconocer el triunfo de Estados Unidos en Irak, proteger los límites de Siria con Irak y prohibir el paso de cualquier opositor a la presencia norteamericana en Irak. Así, con la ocupación, los Estados Unidos se transforman en un nuevo cercano a Siria. Siria rechazó la ocupación de Irak, consideró que la expulsión de los palestinos de su territorio contradecía la ley humanitaria internacional, consideró que las agrupaciones existentes en Damasco solo realizaban actividades puramente periódicas y culturales. En cuanto a las negociaciones con Israel, la postura de Siria fue que los territorios sirios ocupados debían volver a Siria como parte de las negociaciones y de acuerdo con las relaciones de las Naciones Unidas al respecto. El gobierno sirio manifestó su disposición para colaborar en el control de su frontera con Irak, con la condición de que hubiera una colaboración norteamericana u europea para la provisión de cámaras modernas a fin de controlar el espacio de 800 kilómetros de esa frontera. Pero ambas partes rechazaron la solicitud siria. Las manifestaciones que empezaron en marzo del 2011 en Siria fueron un objeto muy útil para argumentar la intervención occidental y regional, la que se transformó de inmediato en un terrorismo amenazante para la seguridad del Estado sirio y una amenaza regional e internacional. Así ingresaron a Siria más de 200
agrupaciones religiosas y armadas lideradas por ISIS, el Frente al-Nusra y otros grupos armados terroristas relacionadas en forma directa con Al-Qaeda, como los libres de Al-Sham, el ejército del Islam, el ejército de Al-Fatah, el ejército libre, etc., declarando en forma directa su pertenencia al pensamiento wahabista, takfirista y su relación directa con ISIS y Al-Qaeda. Siria en la actualidad está viviendo circunstancias extraordinarias, como las que vivió y sigue viviendo el mundo entero, a consecuencia de los conflictos internacionales provocados por el deseo de Occidente de controlar el mundo sin importar el costo. Esos conflictos mundiales han generado otros conflictos regionales entre países que procuran proteger su soberanía y independencia, así como existen también países que se someten a los intereses de otros estados, aunque tengan que pagar el costo de los derechos de sus propios pueblos, lo que se ve reflejado en este tiempo en nuestra región en general y en Siria en particular. Estimados, Siria sigue creciendo en la solución política según los principios fundamentales expuestos en Ginebra, que son la soberanía y la unidad siria, el rechazo a la intervención extranjera, condenar al terrorismo en cualquiera de sus formas, apoyar la conciliación nacional, proteger las instituciones del Estado, la reconstrucción del país y el control de sus fronteras, principios que forman la base real para el éxito de las negociaciones de Ginebra y que tienen una sola meta: lograr una solución política para mejorar luego la situación humana en nuestro país, metas que dependen y están condicionadas por el compromiso internacional y regional de combatir el terrorismo en nuestro país de forma seria, sin intereses políticos, mediante el levantamiento de las sanciones económicas unilaterales contra el pueblo sirio, impuestas sin ninguna base legal ni moral. Siempre la meta de las guerras fueron formar nuevos mapas geopolíticos para la influencia y control de las grandes potencias. Las guerras mundiales eran entre las naciones, pero hoy el mundo está experimentando guerras dentro de las naciones, de diferente manera, como herramientas para estas potencias, pero que no dejan de ser guerras violentas, absurdas, con costos altísimos y sin fines buenos para los pueblos. Las guerras no logran nunca la justicia, ni son para difundir los principios de la democracia. Lo único que logran las guerras es humillar al ser humano y conseguir intereses mediante la destrucción de la herencia humana. Las guerras además asesinan la esperanza de eliminar la pobreza, de lograr el progreso y de compartir los beneficios entre las grandes potencias y los países menos desarrollados. Y para ir culminando, podemos decir que Siria, a causa de esa agresión múltiple de los países que están amenazando
creando nuevos límites políticos y construyendo muros internos dentro de su geografía y dentro de cada ciudadano sirio, mediante las ideologías religiosas y políticas extremistas que desean implantar. No estará solamente aislada de la conexión geográfica tradicional, sino de todas clases de comunicación virtual, y por ello el desafío principal del pueblo sirio será el rechazo hacia toda imposición contra su voluntad y contra su derecho civil de interactuar con los demás pueblos del mundo, por no dejarlo realizar su contribución civil y tradicional de mantener los puentes de conexión y derribar los muros que le quisieron imponer. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Bien. Bueno, en primer lugar, gracias a los organizadores, a la universidad, por organizar este evento y también, obviamente, por extenderme esta invitación para hablar de un tema que es extremadamente interesante y creo que desde Argentina, tomando la consideración tan importante que tenemos con la República Islámica de Irán, siempre es importante ver qué es lo que está haciendo ese Estado a nivel internacional. En primer lugar, quisiera comentarles que en realidad voy a hacer referencia a una serie de puntos básicos de lo que va a ser el texto que esperamos poder suministrar a los organizadores luego de la discusión que seguramente se planteará. Esquemáticamente, mi exposición va a tener una serie de puntos muy concretos. En primer lugar, me gustaría explicitar de manera sucinta cuál es mi esquema analítico, desde dónde entiendo la importancia de Irán o las acciones de Irán en el conflicto sirio. En segundo lugar, hacer alguna referencia a las relaciones entre Siria e Irán y particularmente cuáles son los intereses iraníes en Siria. En tercer lugar, ver cuál es el impacto regional del accionar iraní en el conflicto sirio y obviamente que luego al finalizar, aunque sea de manera muy sucinta, quisiera hacer alguna referencia a la República Argentina, ya que la comunidad internacional, si a cada vez que analizamos el mundo, creo que lo hacemos desde nuestro particular punto de vista y es la mejor manera, o por lo menos creo que es la manera más correcta de hacerlo. Además está decir que no voy a tocar de manera directa el conflicto sirio en particular, porque en los aspectos eminentemente militares o ideológicos, puesto que básicamente lo que me voy a centrar es, como es el título de esta exposición, es la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita en torno al conflicto de Siria en sí. Yendo directamente al tema, si tengo que explicitar, como les decía, mi esquema analítico, les diré que desde mi punto de vista entre Irán y Arabia Saudita hay una discusión fundamental basada en intereses nacionales. No hay ahí, desde por lo menos de donde yo puedo verlo, una discusión basada en elementos lingüísticos, culturales o religiosos. Los elementos lingüísticos, culturales y religiosos vienen a apoyar la diferencia existente entre los intereses nacionales de los dos estados. Es un punto un tanto, eso explica por qué a lo largo de las décadas las relaciones entre Arabia Saudita e Irán nunca han sido de las mejores, e incluso hay continuidades políticas entre el régimen del Shah y la República Islámica de Irán. Entiendo perfectamente que no es un tema muy correcto, muchas veces desde el punto de vista iraní, decir que hay continuidades claras en las políticas exterior iraní en la época del Shah y la República Islámica, pero es una realidad. Si uno simplemente ve
Recién el embajador hablaba del Golfo Arábigo, los iraníes van a hablar del Golfo Pérsico, exactamente la misma manera que se hablaba en los años 70. La postura sobre las islas del Golfo es un problema que viene desde la época del Shah, y la posición, digamos, geopolíticamente hablando, el esquema del Golfo, que siempre ha sido un esquema de equilibrio de poder, donde dos de los núcleos nunca tuvieran un poder inmensamente superior al tercero, o mejor dicho, planteado de otra manera, que nunca uno de los tres puntos de ese triángulo geopolítico tuviera más poder por sí solo que el resto de los núcleos geopolíticos del Golfo, es algo que se ha planteado desde la Segunda Posguerra Mundial hasta la actualidad. Sí, tal vez de una manera muy clara, hoy asistimos a una percepción por parte de Arabia Saudí como por parte de Irán de que todo lo que suceda en el Golfo es un juego de suma cero, donde si uno gana el otro necesariamente tiene que perder. Y eso tal vez es lo que ha exacerbado mucho de la situación que se ha planteado en la región. Y en realidad, más que lamentablemente no sé, cuando Irán y Arabia Saudita discuten en Siria, de la misma manera que cuando tienen diferencias con respecto a Yemen, cuando tienen diferencias con respecto a la situación del Golfo Pérsico, a la situación en Israel-Palestina, a la situación en Líbano, en el fondo lo que están discutiendo, y creo que es bastante claro, es cuál va a ser el Estado que va a tener el papel de potencia regional en la región. Entonces, tanto Irán como Arabia Saudita nunca han escondido su voluntad de ser considerados los actores centrales de la región, y por lo tanto lo único que hace un actor que tiene la voluntad de ser un actor regional es explicitar esos intereses en los ámbitos de la región que le resultan por lo menos cercanos geográficamente, ideológicamente o incluso comercialmente. Entonces, si tengo que resumirlo, entre Irán y Arabia Saudita hay un choque de intereses nacionales. Son intereses nacionales que vienen desde incluso la época del Shah. Hay una percepción de juego de suma cero en todos los conflictos, y lamentablemente el conflicto de Siria para Irán como Arabia Saudita es un punto más de esta oposición regional que tienen los estados por posicionarse como potencias regionales en la región. Si hablamos en el segundo punto sobre las relaciones entre Siria e Irán, hay que decir que la excelente vinculación histórica entre estos dos estados no es algo que haya aparecido de la nada o haya comenzado en el 2011. Como estoy aquí en un ámbito académico, me permitiría hacer casi una especie de pie de página, pero aquellos interesados pueden leer el libro de Goudarzi, precisamente, que se llama Relaciones Siria en Irán, que creo que es el análisis, si bien tiene casi 8 años, es el análisis extremadamente más comprensivo sobre las relaciones entre los estados desde fines de los años 70 casi hasta los inicios del siglo XXI. Y ahí se podrá ver que Siria e Irán, a pesar de las diferencias existentes en cuanto a los regímenes en cada uno de los estados, a lo largo del tiempo han sabido encontrar puntos de contacto y han podido, según este autor, y que sus conclusiones podemos hacer propias, decimos que han podido encontrar puntos comunes que han convertido a la vinculación entre Irán y Siria en uno de los ejes geopolíticos más estables de la región. Entonces, esto simplemente para hacer hincapié en esta idea. No hay que situarse en la vinculación entre Irán y Siria como si hubiera nacido hoy, sino que en realidad es una vinculación de mucho más largo plazo. Obviamente que, como toda vinculación de este tipo, plantea muchas oportunidades, pero también plantea sus limitaciones, y es precisamente, significa que por más que haya muy buenas relaciones, no significa que haya un entendimiento total entre las partes. Si tenemos que ver cuáles son los intereses iraníes en Siria, casi que resultaría una obviedad, pero hay que decirlo, son muchos y muy complejos. Y en primer lugar, el interés político fundamental desde la percepción que tiene la República Islámica de Irán es que eventualmente, como recién el señor embajador lo mencionó, el problema del salafismo yihadismo, los movimientos salafistas yihadistas son percibidos como Irán como el gran tema de seguridad en la región. No en vano, hay que reconocer un hecho fundamental, tal vez el
triste ejemplo de que en Mazar-e-Sharif, en el consulado iraní de Mazar-e-Sharif, los talibanes cometieron el peor asesinato de representantes diplomáticos de la historia de la diplomacia moderna. Y eso significa que para un salafista yihadista, antes de pensar que el problema son los judíos o son los cristianos, en realidad el problema son los chiitas, y eso nunca lo han escondido de ninguna manera. Por lo tanto, para los iraníes el principal punto de atención en el conflicto es la expansión del salafismo-yihadismo, con la percepción, desde mi punto de vista bastante clara, de que si el salafismo-yihadismo se hace muy fuerte en Siria, pues seguramente la expansión hacia y afectar de manera directa los intereses iraníes será una cuestión casi inmediata. En segundo lugar, también lo mencionó el señor embajador, sobre todo cuando comienzan estas denominadas primaveras árabes, la idea de cambio de régimen, tal cual lo perciben los dirigentes iraníes, era algo que se veía bastante claro. Y por lo tanto, la idea era, si había caído Egipto, si podía caer Siria, tal vez el siguiente en la línea podían ser los iraníes, y de ahí la enorme necesidad que sintió la República Islámica de apoyar primero democráticamente y luego a través de otros medios a lo que sucedía en la República Árabe Siria. Y también hay otro punto que es fundamental, que es Irán, como la República Islámica, como cualquier sistema político, ha tenido una enorme necesidad de justificar internamente y también en vista a su posición internacional la autopercepción de gran potencia, que es la autopercepción que tienen los iraníes de sí mismos. Y si había una guerra abierta en un país considerado como amigo, no hacer nada o mirar para otro lado hubiera sido visto como lesivo para la imagen internacional de Irán. Por eso, si ustedes se acercan a lo que los mismos iraníes plantean con respecto a lo de Siria, pues el accionar iraní no viene a ser más que una consecuencia de la enorme posición que tiene Irán como potencia regional. Esa es la lectura que suelen hacer los iraníes del conflicto sirio. Bueno, también hay intereses que podríamos denominar culturales, y eso creo que es muy importante. Simplemente yo he señalado en el trabajo uno solo, que es Saida Zainab, como un lugar de peregrinación de los iraníes. Es el mausoleo que existe en las afueras de Damasco, de la hija de Fátima y Ali, que es tan importante para los iraníes. Incluso un pensador importante iraní como Ali Shariati, cuando murió, pidió ser enterrado en ese mausoleo, y eso dio lugar a comienzos del presente siglo en toda una enorme industria del que podríamos denominar turismo religioso cultural. Y eso, desde el punto de vista económico, ha sido muy, pero muy importante para las relaciones culturales y también económicas entre Irán y Siria. Y vinculado a eso, creo que siempre hay que hacer referencia a los intereses de tipo económico. ¿Sí? No en vano, en español, una de las pocas palabras iraníes que tenemos de manera directa es bazar. ¿Sí? Los bazaríes, esto es, los que participan de la vida económica iraní, pues siempre han tenido y tienen un lugar muy importante en la vida del país. Y en este caso, entre Siria e Irán, ha habido desde comienzos del siglo XXI inversiones muy importantes iraníes, sobre todo del tipo inmobiliario, en algunos lugares vinculados con este turismo religioso que yo le hacía mención. También, si uno analiza el intercambio bilateral, un crecimiento exponencial de las relaciones bilaterales entre Siria e Irán, y eso sobre todo que se va a fortalecer a partir del año 2005-2006, no fruto de los acuerdos existentes, sino también fruto de la necesidad que va a sentir Irán de lograr nuevos mercados para sus productos a medida que el conflicto por las sanciones derivadas del programa nuclear iraní hacen que mercados internacionales comiencen a cerrarse a Irán. Y es por eso que en Siria se convierten las inversiones sirias pues en manufacturas o algunas inversiones industriales más importantes, que en un punto importante para las relaciones bilaterales, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Precisamente, si me permiten una especie de pie de página, fue casi exactamente lo mismo
que llevó a la creciente vinculación que existió hasta hace unos años entre Venezuela e Irán. ¿Sí? Irán necesitaba posicionar un par de productos que en otros mercados no podían ingresar, pero sí que podían ser ingresados al mercado de América Latina, particularmente al mercado venezolano, como tractores, los autos Hodro, que son tan importantes para la industria iraní. Desde el punto de vista de los intereses estrictamente militares, y más allá de las operaciones militares en sí o el involucramiento, lo que hay que decir es que en cifras oficiales indican que por lo menos hay 200 militares iraníes que han fallecido en operaciones militares en Siria. Eso es lo que sabemos. Y aquí hay una situación que de nuevo los elementos culturales son importantes, porque entre este juego de mantener la reserva o el secreto y algo tan caro para la cultura iraní como es la idea de martirio, los muertos son muchas veces señalados, aparecen en los periódicos, aparecen en informes oficiales, y por eso podemos saber o podemos tratar de reconstruir cuál es la influencia que tiene Irán militarmente en el conflicto de Siria. Ahí lo que aparece bastante claro es, ustedes saben que la estructura militar de Irán es una estructura casi que digamos bicéfala. Por un lado están los guardias revolucionarios y por otro lado están las fuerzas armadas tradicionales que se llaman Artesh. Tanto los guardias revolucionarios como el ejército tradicional, cada uno de ellos tiene su fuerza, su ejército, su armada y su fuerza aérea, aunque divididos cuáles son los ámbitos de aplicación. Pues en el caso sirio, los pasdaranes, los guardias revolucionarios, son los que han estado mucho más implicados. Y por otra parte, si uno se analiza, ahí se han hecho trabajos muy interesantes acerca de cuáles son, cuáles son las características de los fallecidos pasdaranes iraníes en el conflicto sirio, se ve que son personas del grado de teniente coronel, coroneles y algunos generales. Y eso indica claramente que lo que están haciendo los iraníes en Siria no es combatir abiertamente, sino dando lo que en la sigla militar se llama en inglés TAS, ¿no? Que es dan entrenamiento, dan asistencia y dan apoyo. Eso es lo que están haciendo, y por eso ustedes lo que ven es que los iraníes que han muerto en Irán son o tenientes coroneles o coroneles y suboficiales. Los suboficiales son básicamente los ayudantes de los oficiales superiores en todo el lugar. Entonces, sí lo que se ve es que van, asisten y regresan. Una de las novedades que se está viendo en los últimos momentos es que por primera vez en este mes de abril el Artesh, que históricamente segunda cabeza de las Fuerzas Armadas iraníes, que nunca se había participado en operaciones en el exterior, están comenzando fuerzas del Artesh a ir a Siria, y lo sabemos de nuevo por los fallecidos iraníes. ¿Qué es lo que tenemos? Es la primera vez desde la República Islámica que hay una fuerza expedicionaria en todas las letras, podría en este sentido iraní, y obviamente que lo que va a tener un gran impacto en la doctrina que va a tener las Fuerzas Armadas iraníes al fin del conflicto, porque van a tener un desarrollo y un conocimiento que seguramente va a redundar en algún tipo de modificación en la doctrina del propio ejército. Otro elemento fundamental que está habiendo es los denominados voluntarios afganos, que es un punto que incluso en internet hay muchos videos al respecto. Esto es refugiados afganos que han vivido en Irán durante un tiempo, que comienzan a ir hacia Siria a apoyar a algunas de las fuerzas en conflicto. Y eso es algo que las autoridades iraníes también hoy en día abiertamente están dando publicidad. Si me preguntan desde el punto de vista militar cuál va a ser el principal impacto que va a tener esto a largo plazo, es que la doctrina militar iraní, que fue forjada en la guerra con Irak, esto es lo que los iraníes llaman la guerra impuesta, el Jang Tazmiri, le dicen ellos, para hacer muy claro de que ellos no quisieron la guerra, es una doctrina militar defensiva. Y ahora, incluso si ustedes ven las declaraciones de los oficiales superiores iraníes, comienzan a hablar cada vez más de una necesidad de proteger las fronteras iraníes más allá de las fronteras. ¿Sí? Incluso el jefe de las fuerzas terrestres del Artesh, el general Purdastan, la semana pasada dijo directamente, sin pelos en la lengua,
tenemos que estar listos para operar 100 kilómetros más allá de todas las fronteras iraníes, lo cual creo que dijo, eso va a ser el impacto a largo plazo más importante. Con respecto a, digamos, sumatoria de intereses, ¿no?, de carácter político en sí, de carácter cultural, de carácter económico, de carácter militar, se entiende por qué Siria se ha convertido tan importante, en un ámbito tan importante para la República Islámica. Y eso me lleva al tercer punto de mi exposición, que es cuál es el impacto regional que tiene este involucramiento iraní. Si ustedes verán que hasta el momento casi no he hablado de Arabia Saudita, porque casi que yo podría decir que todos los intereses que tiene Irán, si uno los pone blanco sobre negro, justamente la oposición son los intereses saudíes, ¿no? Arabia Saudita ha apoyado abiertamente a los grupos salafistas yihadistas, no es un secreto, ha utilizado organizaciones regionales como la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo para presionar abiertamente al Estado sirio, ha dado apoyo económico a las fuerzas salafistas yihadistas que están combatiendo en Siria. Eso es casi que un secreto a voces, pero no tiene este involucramiento que yo les señalaba con respecto a las Fuerzas Armadas iraníes en el conflicto. En primer lugar, es muy importante para Irán las relaciones con Rusia, y en ese sentido el conflicto sirio ha sido tal vez casi yo diría una situación excepcional, porque le ha permitido a Irán y a Rusia establecer un marco de cooperación y de entendimiento a partir de lo que está sucediendo en Siria. Si han visto las noticias, desde la semana pasada se ha hecho una reunión tripartita entre los ministros de defensa, el ministro de defensa del Frey de Siria junto con Shoigu de Rusia y Dashkan de Irán en Teherán, y precisamente la idea es tenemos que coordinar nuestras actividades en la región. Por lo tanto, eso le ha servido a Irán, como le digo, no solamente para mejorar sensiblemente sus relaciones con Rusia, sino también incorporar dentro de ese paquete de relaciones bilaterales muchos otros temas. Por ejemplo, el apoyo militar en cuanto a las ventas militares de Rusia e Irán, que han pasado en los últimos años por momentos un poco tensos. El mejor entendimiento por lo que sucede en Siria ha dado pie a que los rusos de a poco comiencen nuevamente a fortalecer esta vinculación militar. Por otra parte, a medida que las relaciones entre Turquía e Irán empeoran, en Turquía y Siria, Turquía y Rusia empeoran, pues ahí encuentra Irán un nuevo ámbito para mejorar las vinculaciones con Rusia. Simplemente en abril de este año se han visto el nuevo conflicto entre Armenia y Azerbaiyán y contraponen la posición tan cerrada de Turquía de apoyo a Azerbaiyán, le ha permitido, entre otras cosas, a Irán como presentarse como el mediador ideal del conflicto entre las partes, y por otra parte, de esa manera acercarse mucho más a la posición rusa al respecto. Con respecto a los Estados Unidos, y es el punto que yo creo que más preocupa a todo el mundo, y en este sentido estoy hablando tanto de los saudíes como de los iraníes. Para ninguno de los dos estados es un secreto que nadie puede ser un actor regional importante sin una aceptación del esquema internacional y del esquema de poder internacional. Y por eso creo que ahí lo que se está discutiendo es si se van a materializar los peores temores de los saudíes, esto es, que Irán se incorpore a la comunidad internacional y al sistema regional de Medio Oriente como una potencia, que creo sería la materialización de todos los peores temores de los saudíes, o si por el contrario Arabia Saudita seguirá teniendo el lugar de importancia que tenía. Un punto también fundamental es las relaciones con Turquía, y gracias al Wikileaks sabemos que Erdogan dijo abiertamente que lo peor que le puede pasar a Turquía es que Siria esté cada vez más cerca de Irán, y de esa manera se entiende abiertamente cuál es la posición que ha tenido el gobierno turco en el conflicto, incluso las operaciones militares de estos momentos entre
el norte del país, en esa famosa ruta 216 que permite que los contactos entre Turquía y la zona ocupada del norte de Siria pueda favorecer el movimiento de gente. Pues digo que a medida que puesto que Turquía ha hecho su opción, pues de nuevo Irán aparece ahí como el gran opositor entre la posición turca. Solamente para finalizar, porque no hay mucho tiempo, como ustedes ven aquí, los conflictos y los intereses son un verdadero sistema de vasos comunicantes. Lo que pasa con Siria influye en lo que pasa con Turquía, lo que pasa con Turquía y Rusia influye en lo que pasa con Irán, y por eso tal vez es casi que desde el punto de vista analítico nosotros lo separamos, pero desde el punto de vista real es imposible hacerlo. Simplemente un par de reflexiones sobre Argentina. Más allá del tema de los refugiados, que creo que Leisa tratará, o los movimientos migratorios de esa manera en mucho más profundidad, simplemente creo que Argentina necesita realizar un seguimiento, un análisis muy claro en base a nuestros intereses y a nuestros valores, y tener una visión holística y a largo plazo de lo que está sucediendo. Alguien me podrá decir eso es pedir demasiado, pero en ese caso le diría pues, si no pedimos eso, la diplomacia se convierte en un hobby muy caro para un país, ¿no? Tenemos que pedirle eso a nuestra diplomacia, que piense con visión holística, en detalle, en el lugar, y básicamente en base a nuestros intereses, que no son unos intereses holísticos, que no son estrictamente ni comerciales, ni estrictamente coyunturales políticos, ni que se refleja en una votación de un órgano colegiado a nivel internacional. Tenemos que tener en ese sentido una visión mucho más comprensiva. Finalmente, para no tomar más tiempo, en las conclusiones, en realidad mi percepción es que independientemente de cuál sea la finalización del conflicto, que todo será bastante, a todo el mundo le queda muy claro de que esto no se va a solucionar militarmente, sino que básicamente es una solución política más allá de un conflicto militar. Irán va a salir ganando, porque ha logrado posicionarse como el Estado que ha movido sus fichas de manera más interesante en el conflicto sirio, y eso obviamente que hará que su posición global aumente en la región, en desmedro de Arabia Saudita, que no ha tenido la mejor de las opciones en este caso. Muchas gracias y lamento haber tomado más tiempo. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias al Departamento de Ciencia Política de Estudios Internacionales, al Diario Sirio Libanés y al Club Sirio Libanés por la invitación a este interesantísimo evento del cual es un honor formar parte. Les cuento un poco, yo soy docente en Relaciones Internacionales y mi tema de investigación son políticas migratorias e integraciones regionales. Y entonces vengo a hablar un poco justamente de eso, vengo a hablar de la situación humanitaria en Siria, vengo a hablar de migraciones, a darles un paneo general primero del escenario migratorio a nivel mundial, regional y sirio en particular, de las causas y consecuencias institucionales, políticas y geopolíticas de este conflicto, y finalmente cerrar un poco brevemente con las perspectivas de cuál es el escenario y qué es lo que se puede llegar a hacer. Entonces, para empezar, el primer punto con respecto al escenario de las migraciones mundiales y las migraciones forzadas mundiales, regionales y las migraciones forzadas en particular. Cabe primero tener en cuenta que la migración como fenómeno es un fenómeno totalmente excepcional. Es decir, el 97% de la población mundial no se mueve, no migra. En la actualidad se calcula que hay 244 millones de migrantes mundiales, es decir, el 3.2% de la población mundial es migrante internacional. El 97% restante se queda en el lugar en el que nació. Entonces, hay que tener en cuenta que los motivos que llevan a una persona a migrar son excepcionales también. Las personas migran por razones que son superiores a ellos mismos muchas veces. Por razones que, por eso, la línea en que distingue a la migración, que es uno de los debates actuales, a la migración económica de la forzada, es muy difícil de distinguir,
porque justamente una persona, por ejemplo, que se encuentre viviendo en un país de menor desarrollo y que no puede escapar de la pobreza, ¿hasta qué punto no es un migrante forzado? Entonces, la distinción actual entre migrante económico y migración forzada es muy difícil de hacer. Entonces, las migraciones son la excepción, no la regla. Dentro de los migrantes, además, tenemos uno de los números de migrantes en situación de irregularidad migratoria más altos de la historia y uno de los números de migrantes forzados también más altos de la historia, después de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad hay más o menos unos 20 millones de refugiados, lo cual es un incremento de un 45% en 3 años y es el más alto de la historia después de la Segunda Guerra. Y lo que le quería decir con respecto a esto también es que las migraciones en términos generales tienden a ser intrarregionales. Es decir, la mayor parte de la movilidad de las personas internacional, primero, la mayor parte de la movilidad de las personas es intranacional, sea dentro de los países. Lo que vemos en amarillo son los movimientos, son las migraciones intranacionales, y lo que vemos en oscuro son las migraciones, la emigración de cada uno de los países. Es decir, hay una lista de países, lo amarillo es la migración dentro del país, la movilidad de las personas intranacionales, y lo oscuro es la ratio de emigrantes. Entonces, la mayor parte de las migraciones tienden a ser dentro de los países. Luego, las internacionales tienden a ser regionales. Como podemos ver, las flechas más gruesas son las regionales. Dentro de Medio Oriente, esto no es una excepción. Bueno, esta es una muy rudimentaria foto de un libro. Pero el punto es que las migraciones intrarregionales dentro de la zona de Medio Oriente son históricas y son una constante. Ahora, con respecto a las migraciones forzadas, en este momento, hasta los números que tenemos de hasta 2014, sumaban unos 59, casi 60 millones de personas. Y el aumento de los refugiados a nivel mundial de 2014 a 2015 fue de 14 millones. Es el mayor aumento interanual de migraciones forzadas y de refugiados a nivel internacional más grande que se tenga registro. Entonces, con casi 70 millones de refugiados por razones forzadas a nivel mundial, 14 nuevos millones en 2014 y el mayor aumento interanual. Y también un índice de muertes en fronteras internacionales que es uno de los más altos de la historia, teniendo a la frontera externa de la Unión Europea, es decir, al mar Mediterráneo, como la frontera internacional donde más personas mueren por año. Estamos enfrentándonos a la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra. Con respecto a Siria, Siria es un país que, si bien tuvo ciertas olas de migración a lo largo de la historia, en los últimos años se caracterizó por ser más bien un receptor de emigrantes por migraciones forzadas. Hay básicamente 3 grupos de migrantes. Unos son los temporales, pues bien por cuestiones económicas. Otros son las migraciones temporales por cuestiones de traslado, porque se están trasladando hacia otro país. Y las refugiados, las migraciones que recibía Siria por razones forzadas. Estas son el grupo migratorio más numeroso, siempre lo fueron, al menos en la historia más reciente de las últimas décadas de la historia siria. Como podemos ver acá, los ratios de migración suelen ser negativos, con la excepción de 2000-2005, que es la invasión de Estados Unidos a Irak. Ahí se registró un aumento en la migración muy alto, que básicamente son refugiados iraquíes. Siria fue uno de los principales receptores, hasta 2011, fue uno de los principales receptores de refugiados palestinos, iraquíes y libaneses, durante particularmente el último conflicto en el Líbano. Cuando, incluso viendo algunas anécdotas de cuando fue el conflicto libanés, el último, el de 2006, los sirios incluso en ocasiones abrieron completamente la frontera sirio-libanesa y hay fotos de de libaneses trasladándose dentro de Siria sin ningún tipo de control, es decir, los sirios abrieron la frontera y dejaron entrar a los libaneses refugiados de la guerra. Entonces Siria era un receptor de refugiados y hoy en día es el emisor de refugiados más grande del mundo.
Siria, antes del conflicto de 2011, tenía una población de aproximadamente 21 millones de personas, ¿verdad? 21 millones de personas. Sí, hay unas 20 y medio, otros dicen que 22. Bueno, pero más o menos andaba por ese número. En la actualidad se calcula que aún residen en Siria unos 18 millones y medio de personas y decreciendo. Dentro de Siria hay al menos 6 millones y medio de desplazados internos, 13 millones de personas necesitan para vivir, para subsistir día a día algún tipo de ayuda humanitaria, y 4 millones, ahora suman 4 millones y medio de refugiados, es decir, de personas que dejaron Siria para ir a otros países en busca de refugio. ¿A dónde se fueron estas personas? Bueno, la línea amarilla es Turquía. La siguiente, la oscura, es Líbano. La rosa que le sigue es Jordania. La azul, que se junta con la rosa, es la Unión Europea. La de abajo es Irak. Sí, Irak. Irak hoy en día tiene a 250.000 de sirios residiendo en su territorio. O sea, Irak, que genera refugiados, está recibiendo refugiados sirios. Con lo cual también es interesante ver la interregionalidad de las migraciones, es decir, las personas se van al lugar que tengan más cerca, tienden a irse a un país relativamente cercano, con la esperanza de retornar a su país, y también por cuestiones geográficas, de costos, lingüísticas y culturales. Y el último es Egipto, que tiene unos aproximadamente 100.000 sirios, un poquito. Para verlo un poco más, de manera más gráfica, este es el mapa. Entonces, si vamos a hablar de una crisis por recepción masiva de refugiados, la crisis está en estos lugares, no está en Europa. La crisis está en Oriente Medio, están los vecinos de Siria, que están recibiendo en una cantidad relativamente corta, en un lapso corto de tiempo, una cantidad numerosa de migrantes más allá de los que pueden absorber económicamente o los mercados de trabajo. Para que lo vean de manera más gráfica, los círculos simbolizan la cantidad de migrantes sirios, de refugiados sirios que tienen en este momento cada uno de sus países vecinos. Entonces, segundo punto, ¿cuáles son las causas y consecuencias un poco político-institucionales y geopolíticas de esta situación? No vengo a hablar más bien de las causas del conflicto porque son múltiples y complejas y ya las trataron los especialistas en el tema, sino que voy a destacar entonces estos aspectos geopolíticos y políticos normativos. Muchas veces se preguntan por qué Europa tiene que dar una respuesta a responsabilidad humanitaria a un conflicto con el que no tiene mucho que ver. Bueno, sí tiene que ver. Occidente tuvo mucho que ver en la creación de las condiciones para este conflicto, por colonialismo histórico, intervencionismo, en la actualidad venta de armas. Sykes-Picot, que es el tema que nos une en esta ocasión, fue la división y repartición en zona de influencia sin tener en cuenta las voluntades de las poblaciones, como dijo el embajador. Esa división fue promovida y creada por europeos. Jugó su parte en guerras que vemos en la actualidad esa división tiene sus consecuencias en parte en los conflictos que podemos ver, y por lo tanto, entonces, en las crisis humanitarias que conllevan la salida de las personas de su territorio. Lo que estamos viendo en la actualidad es una transición sistémica, es una desintegración del sistema iniciado en Sykes-Picot. Esta división en zonas de influencia dio lugar a estados. Estos estados tuvieron sus discursos nacionalistas, se crearon determinadas identidades y en la actualidad existen, nadie puede negar su existencia. Y son actores que no están siendo escuchados en el escenario del conflicto. Ahora, este sistema está resquebrajando, como decía Jodor al principio, por una nueva puja de poderes, por zonas de influencia. Ahora, este conflicto en Medio Oriente, que entonces provoca crisis humanitarias, desplazamientos de la población, está teniendo enormes repercusiones en Europa, como bien sabemos y podemos ver todos los días en los noticieros, al punto que las migraciones se han convertido en un tema de política, o uno de los temas centrales
por el cual se debate la desintegración misma de Europa. En el issue migratorio, en el tema de las migraciones, Europa está dividida, entonces una división y una desintegración que está sucediendo en esta zona tiene repercusiones en una división política de Europa misma. Y estas divisiones en Europa pueden ser visualizadas básicamente en norte, sur, este y oeste. Los países del norte, que son los más industrializados, están más acostumbrados a lidiar con las migraciones. Tienen políticas migratorias que las podemos criticar muchísimo, pero en términos generales intentan hacer algo por la integración de los migrantes. Tienen sociedades más cosmopolitas, innegablemente más cosmopolitas, tienen en general una relación o una idea relativamente más abierta a la recepción de refugiados. Si bien durante décadas se han mostrado muy reticentes a adoptar una política común europea para el asilo y para el refugio. ¿Por qué? Porque las políticas europeas para asilo y para el refugio y las políticas migratorias europeas, si es que existen, ponen la mayor parte de la responsabilidad por la gestión de estas migraciones en su frontera externa, en los países de la frontera externa, que son los principales receptores. Entonces, las flechas lo que están mostrando son los flujos migratorios y de dónde provenían. Entonces vamos a ver la evolución desde el 99 hasta la actualidad. Vemos que en 2006 ya se inaugura la ruta de Medio Oriente. Y la situación actual es esta. Entonces, la ruta más numerosa es la de Medio Oriente insular, seguida por la de Medio Oriente continental, y luego le siguen las rutas que eran más populares en los 90, que era del Mediterráneo. Ahora, ¿cuál es el punto? Son estos países de la frontera externa de Europa, una frontera externa que da básicamente por el régimen de Schengen, que Schengen lo que hizo es liberalizar la circulación interna a Europa, a su vez que crear una frontera externa, y el régimen de Dublín lo que establece es que los refugiados o las personas que deseen solicitar asilo y refugio en un país lo tienen que hacer en el primer país que pisan, que este sistema colapsó el año pasado. Este sistema, entonces, estos dos sistemas ponen básicamente toda la responsabilidad por la gestión de las migraciones en estos países de la frontera externa. Entonces, los países del norte, que tienen más experiencia en otros países que ahora vamos a nombrar, en la gestión de las migraciones, en general fueron más reticentes a adoptar políticas migratorias que repartieran más responsabilidades, dejándole entonces la responsabilidad por la gestión a estos países de la frontera externa. El segundo grupo entonces son estos países del sur, los de la frontera externa, que lo que desean es crear una política de refugio y de asilo europea, regional, que reparta responsabilidades. Son uno de los principales países que justamente están presionando a favor del reparto de refugiados a nivel regional. A su vez, podríamos decir que en términos generales todos los países occidentales están más bien abiertos, dentro de todo son más abiertos a la recepción de refugiados, y han reconocido en términos generales en la actualidad la necesidad de más cooperación en la materia. Y acá es donde tenemos el segundo quiebre, este-oeste. Los países del este de Europa son, los de la mitad de Europa, los orientales, son más bien reticentes, casi inflexibles a la recepción de extranjeros. Son sociedades que son más bien homogéneas, étnica, cultural, religiosamente, que tienen mucha menos experiencia en la recepción de inmigrantes y que la opinión pública en general ve de manera muy negativa los resultados de las políticas multiculturales en Occidente, en los países occidentales, particularmente la formación de guetos. Entonces, las migraciones en estos países tienen muy mala prensa y la opinión pública está muy en contra. De hecho, se han naturalizado expresiones y discursos xenófobos, como por ejemplo el de Viktor Orbán, el presidente de Hungría. Entonces, en este escenario, Europa está dividida geográfica, política, social, económica y ideológicamente. Se restablecieron momentáneamente los controles de frontera. El mayor logro para las personas, para las sociedades de la integración europea había sido Schengen, la apertura de las fronteras. Esto se está perdiendo. Se está hablando incluso de la supervivencia misma de Schengen. El debate de fondo que existe hoy en día en la Unión Europea es el debate sobre la relación entre soberanía nacional y responsabilidad compartida.
La responsabilidad es compartida, porque no son sucesos aislados. Como bien dijeron varios de los expositores antes, todo está relacionado, no son sucesos aislados. Hoy en día lo que se está intentando hacer, particularmente desde Europa, es dar respuestas nacionales a un conflicto que no es nacional, es internacional y es transnacional. Atraviesa las fronteras estatales. Entonces, pasando al tercer punto, o al subpunto, al segundo subpunto, que de causas y consecuencias, voy a hablar un poco de las políticas migratorias. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuáles son los instrumentos legales y políticos, jurídicos, con los que cuentan los estados para lidiar con esta situación? Bueno, el escenario de las políticas migratorias a nivel de derecho internacional es, cuanto menos, poco alentador. Las migraciones son uno de los temas de agenda de política internacional que cuenta con menos regulaciones de todos los temas de los que se puedan imaginar en cuanto a lo que es circulación de factores a través de las fronteras. En concreto, hay 4 normas que regulan las migraciones internacionales. 2 convenciones de la OIT, la Convención Internacional para los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, y el modo 4 del GATS, del Acuerdo General de Comercio y Servicios, de la OMC, que regula únicamente, que reproduce muchos aspectos de las políticas migratorias de los países más desarrollados que tienden a incorporar los estratos más calificados de la migración, es decir, intentar recibir a las migraciones más calificadas. La Convención Internacional de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares no fue ratificada por ningún país desarrollado, y las 2 comisiones de OIT básicamente tampoco, salvo una que la ratificó Noruega. Fin. Además, el régimen para los refugiados fue creado para los europeos. Si uno se pone a leer el Estatuto de los Refugiados de 1951, se refiere a los sucesos ocurridos en Europa antes de 1945. Después su protocolo del 67 lo que hace es multilateralizarlo, y a lo que paradójicamente el principal receptor de refugiados sirios, Turquía, no aceptó esta modificación en el artículo 1 del Estatuto de los Refugiados. Entonces, hoy en día, para Turquía, el principal receptor de refugiados a nivel mundial, los refugiados son tan solo europeos. Entonces, hay un régimen para refugiados que fue creado para Europa y que no se adapta a la realidad de los conflictos actuales, no se adapta a la realidad de desmembramiento estatal, no se adapta a la realidad de violencia generalizada de personas que están huyendo de violencia generalizada. Recordemos además que este Estatuto para los Refugiados también sirvió a los europeos. Hubo, después de la Segunda Guerra Mundial, 40 millones de europeos que fueron recibidos y encontraron un lugar a donde ser recibidos y encontraron un nuevo hogar. Entonces, tenemos un escenario en el cual las respuestas políticas y jurídicas son escasas y han fracasado, porque tenemos los niveles de migraciones en situación irregular y refugiados más altos de la historia. ¿Cuáles son las perspectivas entonces? Y las perspectivas no son muy alentadoras. Por empezar, de las migraciones forzadas por desastres naturales, tenemos una de las ratios también, uno de los números más altos de la historia, de desplazados por razones naturales, de los cuales el 86% están relacionados con el cambio climático. Luego tenemos migraciones forzadas por razones políticas, por desmembramiento total, por conflictos armados, lo cual está exacerbado cada vez más por la tecnología, por la formación de redes migratorias y por el negocio migratorio. El negocio migratorio que tiene que ver con muchos negocios, el negocio de la industria armamentística, del petróleo barato de Daesh o de ISIS, de la trata de personas, del tráfico de migrantes, el negocio de los muros, el negocio de los campos de refugiados, de la construcción de los campos, del mantenimiento de los campos, de la limpieza de los campos. Hasta la venta de salvavidas es un negocio. Digo, en Irak, que es un país que casi no tiene mar, prolifera la venta de salvavidas. La actual crisis migratoria entonces dio lugar a un entramado de negocios que se sostiene y que se retroalimenta. Todo este escenario, más las políticas insuficientes que hemos visto, en un contexto entonces, como decían antes, Jodor, de cambio sistémico, en el cual se están redefiniendo las zonas de influencia, es difícil visualizar soluciones unilaterales como las que se están elaborando en la actualidad. Por lo cual, los flujos desplazados, mientras siga este escenario y se sigan reproduciendo estos conflictos, los flujos de desplazados van a seguir aumentando.
lo cual la única solución que cabría imaginarnos en el corto y mediano plazo necesariamente tiene que ser multilateral y tiene que incluir a los estados que existen y a sus poblaciones que también existen. El orden entonces creado en Sykes-Picot ya no puede ser sostenido de la forma en la cual había sido creado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Ahora abrimos al público la oportunidad de realizar algunas preguntas que evacúen algunas de las dudas que tienen. Solo les pido que sean breves, que tratemos de ir directamente a la pregunta para que todos tengan la oportunidad de participar. Hola. Si le quería preguntar al licenciado Pablo Bota, usted dijo que las diferencias religiosas, culturales y lingüísticas entre Irán y Arabia Saudita no explicaban el conflicto. Y me gustaría conocer su opinión respecto a los recursos naturales. Es decir, uno creo que ve ahí claramente sí una diferencia qué hacer con los recursos naturales y qué hacer con los recursos naturales de la región. Y también en su relación con las potencias occidentales. Me gustaría ver si nos podía explicar ahí, si ahí se nota más, si se explica mejor el conflicto desde ahí. De manera muy clara, simplemente le diré que usted sabe que la mayor riqueza de Irak no es el petróleo, Irán no es el petróleo, sino es el gas, y que el gas, a diferencia del petróleo, no tiene un cártel de productores, a pesar de que alguna vez tanto Rusia como Qatar como Irán, los tres países que más reservas tienen, lo plantearon de alguna manera, no existe. Entonces, en cuanto a los recursos, la principal diferencia que se ve es que no es un secreto para nadie que en el seno de la OPEP, Irán y Arabia Saudita casi históricamente han estado en veredas opuestas, ¿no? En cuanto a las cuotas de producción, que es precisamente el punto más sensible porque determina en gran medida los costos que va a tener. Ese creo que es el principal punto de diferencia a nivel de los recursos que se plantea. Y después obviamente que lo que tiene que ver también es a nivel de desarrollo tecnológico. Y Arabia Saudita está muy claro, estábamos hablando recién al comenzar, ha hecho un esfuerzo tremendo en los últimos años para lograr esa seguridad alimentaria, dejar de convertirse en un importador neto de alimentos para comenzar a producir. Es una visión clara que tienen los saudíes, y en las últimas semanas el reino ha hecho pública esta nueva estrategia de desarrollo para una economía post-petróleo que está recién en los comienzos. En el caso de Irán, está todavía mucho por hacer porque en los últimos años los políticos iraníes, cada vez que la economía no funcionaba, le echaban la culpa a las sanciones internacionales. Ahora que las sanciones se vayan levantando, si es que se levantan, pues seguramente habrá mayores presiones para que la economía sea manejada de otra manera y dejar esa dependencia tan sensible a las exportaciones de hidrocarburos. En primer lugar, como digo, gas, en segundo lugar también petróleo. Creo que en los dos casos también encontramos una enorme necesidad para contar con inversiones extranjeras y tecnologías que le permitan explotar sus recursos. De nada vale tener muchos recursos si uno no tiene ni los recursos financieros ni la tecnología que le permitan explotarlo. Y creo que eso es de nuevo un tema que ahí sí que es muy interesante a nivel comercial, ¿no? Gracias. أود أن أجيب بتعليق بسيط وستقوم زميلتي بالترجمة. Mi colega va a traducir la respuesta. أود أن أجري تعليقا بسيطا على مداخلة الدكتور، وهو ألا يتم خلط لدى المستمعين بأن أسباب النزاع في سوريا هو صراع بين السعودية وإيران. أي هو الملاحظة. Quería hacer un comentario sobre la exposición del doctor para que no hacer confundir a los oyentes que la razón principal del conflicto en Siria no es el conflicto entre Arabia Saudita y Irán.
ما تتعرض له سوريا هو إرهاب لم يعرفه العالم على الإطلاق من قبل. Lo que está experimentando Siria es un terrorismo que nunca había vivido el mundo antes. وقوف الدول الإقليمية والخارجية مع سوريا في هذه الأزمة من أجل شيء مبدئي وهو محاربة هذا الإرهاب المتطرف. Y que el apoyo de los países regionales y algunos internacionales a Siria en la actualidad es por una razón principal, que es para combatir el terrorismo actual que está viviendo no solamente la región, sino ya se expandió a nivel internacional. لا أريد أن أخذ وقت أكثر، سأعلق لاحقا على مداخلة السيدة فيما يخص المهم، إلا إذا أعطيتني الوقت أن أرد أن أتحدث عن هذا الوقت. Que después sí nos pueden dar un poco más de tiempo para hacer un comentario sobre la exposición de la licenciada X. Vamos a darle una pregunta, si va haciendo la dinámica. Bueno, primero quiero felicitar al panel y tengo dos preguntas, una para el embajador. Me gustaría que usted definiera o nos diera su definición de cómo es o qué es el régimen político sirio. Y hago una pregunta también y así dejo el micrófono. Para Paulo, me gustaría por ahí que aclararas un poquito cuán militarizadas están las sociedades de Irán y de Siria. هو نظام جمهوري أولا. El régimen sirio primero es un régimen republicano وبرلماني y parlamentario. يتم انتخاب الرئيس الجمهورية عن طريق ترشيح يقوم به البرلمان ومن ثم يتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة. Que se hace las elecciones presidenciales mediante del Parlamento y luego en una forma directa a través del voto directo del pueblo. وهو ما تم تحقيقه مؤخرا بانتخاب رئيس الجمهورية بهذه الطريقة. Y el último, o sea, el presidente actual se fue elegido también de esa manera que le estamos explicando. وحاليا الذي الإطار القانوني التشريعي الذي يقود سوريا هو دستور يعود تاريخه إلى 2012 بعد الإصلاحات التي تم إدخالها. Que el marco legal y que está ahora administrando el Estado sirio es la Constitución siria que fue reformada en el 2012. Sí, simplemente Irán a nivel militar, lo mismo que otros países de la región, en primer lugar tiene servicio militar obligatorio, lo cual ya genera una cierta militarización de la sociedad. En segundo lugar tiene esta enorme cantidad de cuerpos de militares y de seguridad y de lo que nosotros llamaríamos fuerzas intermedias. El más importante de ellos es los basillíes, que antes estaban por fuera y hoy en día están directamente vinculados a los pasdarán. Luego hay una enorme distribución territorial de las fuerzas militares en Teherán y en las otras 31 provincias del Estado, pero tal vez si se me permite decir lo más importante, y eso explica muchas cosas, es el gran poder económico que tienen las Fuerzas Armadas y de Seguridad en Irán, porque no hay empresa de servicios importante del país que no tenga una vinculación directa o indirecta con, fundamentalmente con los guardias revolucionarios, los pasdaranes. Y eso también tiene otra implicancia que políticamente es muy importante, convierte a los pasdaranes en una gran herramienta política, porque los pasdaranes, más sus familiares, más la gente que trabaja directa o indirectamente en las empresas que están vinculadas al sistema militar, tal vez lo más cercano que podríamos pensar es el sistema pakistaní en ese sentido, donde las Fuerzas Armadas tienen un gran papel económico, pues convierte, como le digo, en cualquier proceso electoral importante. Pero a nivel de militarización creo que eso es lo más destacable. Hola. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Mi pregunta es, ¿quién está pensando hoy
si es que alguien lo está haciendo, en el después del conflicto en Siria. Si hay alguien haciéndolo, o qué es lo que creen que viene después, como para no repetir los errores del pasado con otros conflictos. ¿La pregunta es para algún panelista en particular o en general? General. ¿Quién la quiere? يعني تعطي السؤال لي أنا ممكن أنا أجاوب. Podemos contestar la pregunta. ما نشهده حاليا في المنطقة وما يستهدف سوريا بالمقام الأول هو محاولة تدخل وإحداث تغيير بالقوة بالرغم من وضع شرعي وعدم رغبة من هذا الشعب أو ذاك. Lo que está viviendo Siria en particular y la región, o sea, pero Siria en particular, es una intervención forzada y contra la voluntad popular de la mayoría del pueblo. O sea, como es una intervención impuesta al pueblo sirio. وبرأيي أنا كدبلوماسي أيا كان شكل النظام السياسي مثل ما طرحت السيدة، أيا كان الشكل يمكن أن يكون هناك انتقاد لهذا الشكل السياسي بأي بلد كان. De mi punto de vista diplomática como un funcionario, y ya como había comentado la señora recién en su pregunta, que cualquier régimen político que puede haber críticas contra cualquier régimen político. ويمكن أن يكون هناك معارضة قوية. Puede haber una oposición fuerte también contra este régimen. لكن هناك حقيقة يجب أن لا ننساها كطلاب في علم السياسة أو دبلوماسيين أو عسكريين أو مدنيين. Pero hay una verdad, una realidad que no tenemos que olvidar, y más como oyentes y como alumnos también de política internacional. أي تغيير يجب أن يكون بوسائل إيجابية تخدم البلد. Que cualquier cambio que queramos hacer tiene que ser en forma positiva y que sirva para el bien del pueblo, para los intereses del país. وليس عن طريق السلاح. Y no con las armas ni con la fuerza. وليس عن طريق التدمير. No a través de la destrucción. أنا أفهم أن ممكن أي إنسان أن يكون معارضا، ولكن لا أذهب إلى الشارع وأدمر الأوتوبيستا مثلا. Que podemos entender que cualquier persona puede estar en contra de un concepto o algo, pero la manera no es ir a la calle y destruir una autovista o نكاية بالرئيس أو رئيس الحكومة. Porque estamos en contra de un presidente o un jefe de gobierno. أو أدمر محطة توليد كهرباء. O que tengo que destruir una base de electricidad أو جامعة عريقة مثل هذه الجامعة على سبيل المثال. O unas universidades históricas como ejemplo también. أو مستشفى. O un hospital. أو مركز طبي. O un centro médico. مركز أبحاث. Centro de investigación. لا يوجد علاقة بين معارضة سياسية وبين تدمير البلد. No hay una relación entre una oposición política y la destrucción de un país. بهذه الحالة ممكن أن أصنف نفسي أنا كمعارض لسياسة حكومتي في سوريا. Y de esa manera yo me puedo calificar a mí mismo como un opositor contra mi gobierno. لكن معارض وفق الأصول. Pero opositor con todo lo que corresponde y en una buena manera. إما أن أكون منتمي لحزب سياسي. Puedo pertenecer a un partido político. وأعبر عبر هذه القناة عن وجهة نظري. Y expresar mi opinión a través de los principios del partido. أو إذا كنت غير منتمي إلى هذا الحزب. Y si no pertenezco a ningún partido. أنضم إلى مجموعة سياسية فاعلة في البلد. Puedo adherirme a una agrupación política y activa en el país. من أجل أن أعبر عن وجهة نظري. Para expresar mi punto de vista. ضد الرئيس. Contra el presidente que sea. أو ضد رئيس الحكومة. O contra también el jefe de gobierno. هذه هي نقطة الخلاف في سوريا.
الحكومة السورية أو الشعب مع أي تغيير إيجابي يخدم سوريا. Que es el punto de la diferencia y de la causa del conflicto en Siria, porque el gobierno وهذا هو موضوع نقاش مع العالم كله. y es el punto de discusión con el mundo entero también. وأنا سعيد بأن يكون هناك جسر مثل ما قلت بمداخلتي جسر حوار مع مثل هذه الجامعة العريقة. Y a nosotros nos hace, o sea, estar bien tener un puente de diálogo y conversación con una universidad también como esta para decir لأقول كأكاديمي قبل أن أكون دبلوماسي como académico antes de ser funcionario diplomático بأن أي مشكلة في العالم أيا كانت كبيرة داخل أي بلد porque cualquier problema en el mundo cual sea su especialmente dentro de Siria especialmente si es dentro de يمكن أن Siria يحل عن طريق الحوار lo podemos solucionar a través del diálogo وعن طريق القنوات المخصصة لهذا. y las vías que corresponden para solucionarlo. وسوريا هي مستعدة لذلك وكما قلت يعني هي قدمت اقتراحات للمعارضة في جنيف. Siria está dispuesta a eso y había ofrecido como sugerencias a la oposición en Ginebra. وما نراه نحن حاليا هو تدخل من العالم يريد أن يغير الحكومة بقوة السلاح. Pero lo que estamos viviendo es una intervención externa que quiere cambiar al gobierno con la fuerza del arma. وأريد بغض النظر عن أي طريقة ديماغوجية أو بروباغندا يعني no es una demagogia o propaganda. Que no, o sea, que quiere decir no por en una manera de como propaganda. سأروي هذه الحادثة ممكن أن تضحك لكنها هي مؤلمة بالنسبة لسوريا. Contar algo que puede ser que cause risa, pero a la vez es muy triste para Siria. مؤخرا شاهدت أنا على التلفزيون CNN que últimamente habíamos visto en el canal de CNN أحد المحاربين الذين جاءوا من أستراليا الإرهابيين نحن نسميهم إرهابيين وسأقول لكم لماذا. que habíamos visto los combatientes que vinieron de Australia, que nosotros los llamamos terroristas. قتل أحد السوريين ومسك رأسه بيده. Que había matado a un sirio y arrancándole la cabeza. وأعطى رأس زوجته إلى ابنه عمره 7 سنوات. Y que le dio la cabeza al hijo de él que tiene 7 años. هذا الأسترالي كان في أستراليا في سيدني بادي جارد يحمي نادي ليلي. Y que ese australiano era en Sydney un guardavida para un club de noches. جاء إلى سوريا وأعلن إسلامه. Vino a Siria, declaró su Islam. بعد شهر فقط. Y al mes. عينته داعش رئيس المحكمة الشرعية في الرقة. ISIS lo designó como un presidente de la corte legal en la ciudad de Raqqa. Corte religioso en sí, Raqqa, una provincia en el norte a la frontera iraquí. Perdón. Es un ejemplo. Es un ejemplo para. يعني أريد أن أطرحها أمامكم لتعرفوا حقيقة ما يجري في سوريا. Para que quiso aclarar y dar el testimonio para que sepan de la realidad de lo que estaba pasando en Siria. ليس مشكلة في شكل الحكم أو في طريقة الأداء، قد يكون هناك وأنا متأكد هناك عيوب كثيرة فيما يجري سياسيا في سوريا. Estamos seguros que hubo, o sea, hay puntos negativos en lo que había sucedido en Siria, pero que ahora en la actualidad ya no es el punto y la razón principal del conflicto. لكن العلاج يتم بطريقة أخرى. Pero que la solución tendrá otra manera. Gracias. Gracias. Vamos a tomar 2 preguntas más. Primero el profesor Saad y después el joven. Bueno, Ignacio lo vamos a incluir también. Con eso cerramos. Sí, pido disculpas, pero más que hacer preguntas, querría hacer algunas aclaraciones, si es que es posible. Mientras que sean breves. Sí, si ustedes me permiten, si no hablo.
Solo queremos ser breves, nada más. Una aclaración para el señor embajador. Digamos, las declaraciones o las exposiciones han sido, desde el punto de vista de la mirada de Edward Said, declaraciones más bien orientalistas. Se habla del Medio Oriente. No, nunca hablo del Medio Oriente. Para mí el Medio Oriente es Brasil. Eso es el mundo árabe. Hay que hablar del mundo árabe con propiedad, porque si no, seguimos hablando de cosas que no existen. Por lo menos para nosotros argentinos. No sé si... Al señor embajador le quiero aclarar que cuando él dijo que los talibanes habían destruido las 2 estatuas de Buda, le quiero decir que los talibanes tuvieron las estatuas de Buda durante 2000 años, y cuando el señor Bush, que es un enfermo mental, que dice que le hablaba a Jesús y que decía que tenía que destruir Irak y destruir Afganistán, un mes antes de que invadieran Afganistán, destruyeron las estatuas de Buda. Entonces, seguir repitiendo eso es muy orientalista y colonialista. Perdón, me parece que no se entendieron nada más. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, pero creo que después de última lo pueden hablar. Pero me parece que hubo una confusión, no se entendió lo que dijo. Tal cual. Después le podemos pasar el trabajo, el escrito entero. El joven Ignacio, y con eso cerramos. Muchas gracias. Es para el panel en general, mejor para el embajador si puede ser. Usted dio un discurso muy en contra de la guerra o muy inmunitario, pero no mencionó los crímenes contra los derechos humanos que hoy está cometiendo el régimen de Bashar al-Assad. Luego afirma que debe haber una intervención que catalogó como pacífica. Su rol como embajador, ¿qué tiene usted para decir al respecto? Si no, el régimen de Bashar al-Assad es también terrorista contra la propia civilización, ¿no? Contra los propios civiles. Trato de un minuto, le responde y... فيني جواب الآن؟ أوكي. طيب سيكون جوابي مختصر لو سمحت. سأسألك سؤال، إن أجبتني سأجيبك بشكل أطول. لو دخل عليك أحد في دارك في بيتك وقال لك هذه الغرفة لي وعليك أن تغير الفرش والموبيليا في الصالون، ماذا سيكون ردة فعلك؟ Que nosotros que te vamos a hacer una breve contestación y te queremos preguntar si alguien entra a tu casa y con la fuerza quiere sacarte los muebles, echarte de la casa, obligarte a abandonar tu casa, ¿qué harías? Necesito una respuesta. Quiero una me defendería, pero no atacaría a mi propia familia, por ejemplo, y no utilizaría armas contra mis propios los propios civiles que viven en mi país o las personas que viven en mi propia casa, que me parece que hoy en día está pasando eso. الجواب في سوريا حاليا يوجد أكثر من 200 تنظيم عسكري إرهابي يقتل. Eso también le queremos aclarar, que ahora en Siria existe más de 200 agrupaciones terroristas que están matando a gente, obligándola a abandonar sus hogares, obligándola a cambiar su religión. منظمة داعش الدولة الإسلامية فقط يوجد 50,000
solamente de ISIS tenemos 50.000 terroristas que están. هؤلاء 50,000 ينتمون إلى 100 جنسية في العالم. Que pertenecen a 100 nacionalidades del mundo, estos 50.000. جاءوا ليريدوا أن يغيروا نظام الحكم في سوريا. Vinieron porque querían cambiar el régimen en Siria. أنا أريد أن أسأل سؤال: كيف يفكر الإخوة في الأرجنتين إذا كانوا يقبلون أن يأتي أي أحد مسلح إلى بوينس آيرس ويقول الحكم المحلي في بوينس آيرس ليس على ما يرام فنريد أن تغييره، وهم ليسوا أرجنتينيين وليسوا من أهل البلد. Que queremos saber qué dirían los hermanos argentinos si vendrían algunos que no son argentinos y que querían cambiarle el régimen, cambiarle el... سأنهي تعليقي أن هناك دستور في الجمهورية العربية السورية. بلد سوريا بلد صغير ومتواضع، لكن لا يمكن أن ننفي أنه لا يوجد دستور فيها. Que Siria, aunque sea un país chiquito y humilde, pero no podemos negar que hay una constitución que rige. يطلب هذا الدستور من رئيس الجمهورية والحكومة أيا كان لونها. Y esa constitución solicita al presidente o al gobierno, cualquier sea su pertenencia, أن تدافع عن حياة الشعب اليومية defender la vida cotidiana de los pueblos ضد أي معتدي داخلي أو خارجي. contra cualquier agresor externo o interno. وللأسف حاليا Lamentablemente la أن الجيش السوري el ejército sirio يقوم بالدفاع عن está سوريا، defendiendo a Siria, لكن هذا الدفاع هكذا الحرب ينجم عنه قتلى وجرحى. y esa defensa implicó una guerra que tiene resultados heridos y muertos. وليس في ذهن الرئيس أو رئيس الحكومة أن يكون هناك جرحى ولا قتلى. Pero que el presidente o jefe de gobierno no piensan o no quieren que tengamos muertos y heridos. هذا المنطق الذي العالم يعامل به سوريا. إذا قرأت ما قلته أنا خلال ربع ساعة سترى أننا جاءت الحرب إلينا ولم نطلبها من أحد أو لم نعتدي على أحد. Nosotros no pedimos la guerra la extraspiró a Siria. La transpiró. Un comentario, sí, final, perdona. استمرارا لنفس طريقة التفكير، الهجرة، المهاجرون السوريون أسباب ذلك، أسباب الهجرة Las razones de la migración de los sirios هي هذا العدوان الذي جاء على سوريا. es la agresión que está enfrentando Siria. أي شعب في العالم عادة يبحث عن الأمان Cualquier pueblo en el mundo quiere la paz y la seguridad والاكتفاء الاقتصادي. y la autoeconomía, que estén bien económicamente. وهذه المنظمات التي هناك 3 أنواع من الإرهاب التي تواجهه سوريا. 3 أنواع. Y que hay 3 clases de terrorismo que está enfrentando Siria. أفراد individuales, جماعات مسلحة, agrupaciones armadas, وإرهاب دول. y terrorismo de estados. هأعطي مثال على كل واحد. Un ejemplo por cada clase. المنظمات مثلا داعش تسعى عندما تأتي إلى أي قرية أو أي منطقة تقوم بالسيطرة على أملاك العائلات. Las agrupaciones de ISIS, cuando entran a un pueblo, a un lugar, empiezan a dominar las propiedades de la familia. يأخذون النساء إلى خدمة جنسية في الجماعات المسلحة. Llevan a las mujeres para que sirvan a los otros grupos armados de ellos. Arman los niños para combatir. نعم. وإذا كان هناك حقول يحرقون الحقول القمح مثلا. Y queman las tierras, por ejemplo, de los granos. هذا سبب مباشر يدفع الناس إلى أن تبحث عن حل العيش. Es la causa de que está haciendo que la gente abandone sus hogares para buscar el bien vivir. هناك مثال آخر لإرهاب الدولة. Y hay un terrorismo un ejemplo del terrorismo de Estado. يوجد
في مدينة حلب الشمالية على الحدود التركية En la ciudad de Alepo, que está en el norte de Siria, cerca de la frontera, 1500 معمل نسيج. hay 1500 fábricas de textiles. أصغر معمل يوظف 10,000 موظف. Y la fábrica más chiquita puede contener a 10.000 obreros o empleados. entre ingenieros y trabajadores. يمكن أن تتخيلوا العدد كم جاءت القوات الميليشيا التي تتعاون مع تركيا فككت هذه المعامل وأرسلتها إلى تركيا. Las milicias que estaban apoyadas por Turquía intervinieron en las fábricas, las desarmaron y de esta manera también hicieron perder el trabajo a 10.000 empleados y trabajadores. الآن العمل الإرهابي الآخر للجانب التركي تأتي الميليشيات التركية وتقلع أشجار الفستق الحلبي والزيتون، هي أنواع نادرة لا يوجد فيها بأي بلد بالعالم. Y los últimos actos de los terroristas también apoyados por Turquía, que también habían extraído las plantas y los árboles de aceitunas y de pistachos, que son dos productos muy distinguidos, es muy difícil encontrarlos a nivel internacional, que Siria antes lo exportaba y les traía muy buenos. عنصر ثالث يحيل حياة السوريين إلى جحيم. Otro elemento que transforma la vida de los sirios en infierno هو المقاطعة والإمبارغو المفروض من قبل دول الغرب على سوريا. Son las sanciones, el embargo económico que está contra el pueblo sirio. في هذه الحالة السوري سيبحث عن اللجوء إلى البحر، إلى القمر، إلى أمريكا، إلى تركيا، أي بلد. Haciendo llegar el sirio a abandonar, y de esa manera ya el sirio ya quería estar en cualquier lugar del mundo hasta escaparse en el mar y por ahí. لذلك النداء الذي تقوله سوريا لكل العالم el llamado de Siria a todo el mundo أن يتم مساعدة سوريا بوقف تدفق الإرهابيين لسوريا. Colaborar con Siria en parar el paso de los terroristas hacia el territorio, desarmar los terroristas, parar con el armamento y levantar las sanciones económicas y el embargo contra el pueblo. ويمكن أي مشكلة سياسية داخل سوريا أن تجد حلا من خلال الحوار. Y luego las soluciones, los problemas que tenemos dentro de Siria tendrán una solución mediante el diálogo y las maneras pacíficas. Muchas gracias y le pedimos disculpas por transformar la charla en un diálogo político. Tenemos la pregunta de Ignacio todavía, perdón. Gracias. Habría tenido una pregunta para cada uno de los panelistas, pero vista la hora y el pedido de brevedad, voy a dirigir mi pregunta solamente a Paulo. De tu presentación coincido con el hecho de que de este conflicto Arabia Saudí saldrá perdidosa y Irán ganancioso, pero me parece que en la región mesoriental existen 4 potencias regionales, es decir, las dos que vos mencionaste, a las que agregaríamos a Turquía, a Israel, por ser la única potencia nuclear de esa región. Evidentemente, entonces, la pérdida de Arabia Saudí posiblemente se traduzca en un ascenso de Egipto, una recuperación de posiciones por parte de Egipto en el mundo árabe. ¿Qué podés decir al respecto? Lo más interesante desde el punto de vista del sistema regional es que por primera vez desde la segunda posguerra mundial, dentro de las potencias regionales que vos mencionás, claramente no encontramos un país árabe que pueda tener una posición importante. Históricamente puede haber sido Irak, puede haber sido Siria, puede haber sido incluso Egipto o Arabia Saudita, y cada uno por sus razones no creo que todavía hoy tengan una posición importante en el futuro. Si me preguntás, Ignacio, creo que Egipto está todavía en una situación de extrema debilidad, que realmente le costará mucho ocupar ese lugar al frente como un país árabe importante.
probablemente lo que estamos asistiendo es a un reacomodamiento sistémico, te lo podemos decir de esa manera, y independientemente de lo que pueda pensarse, creo que entre Israel e Irán hay muchísimos elementos históricos que nos pueden hacer pensar que es relativamente fácil llegar a un entendimiento. Es famoso escrito de Trita Parsi sobre las relaciones históricas entre Israel e Irán, o simplemente si nos vinculamos a la estrategia de Ben Gurión de hacer de Irán uno de los principales aliados israelíes. Sí, para resumir diría que tal vez pienso que hoy en día lamentablemente los países árabes están en situación de extrema debilidad y no veo a Egipto en una situación de posicionarse fuertemente en la región, y sí posiblemente una especie de división de esferas de influencia y de ejes de poder regional, posiblemente tal vez entre Israel, Irán y en menor medida Turquía, esperando qué va a pasar en los próximos meses en Turquía, que es una situación muy, muy inestable lamentablemente. Bueno, con esto vamos cerrando. Antes de sacar a los expositores, un pequeño aviso: el próximo encuentro es el 10 de agosto. Vamos a estar tratando el conflicto israelí-palestino y vamos a tener otro panel nutrido también académicamente. Así que les pido un aplauso y les agradezco a los expositores por haber participado. Gracias a ustedes por venir y espero verlos. Tengo que pagar.